Hola chicos, buenas tardes a todos o buenos días. Voy silenciando a la gente que entra porque si no luego hay como mucho ruido de fondo y no nos enteramos bien. Ok. Vamos a esperar un poquito más, hasta 2 o 3 minutillos más para que se conecte todo el mundo y luego empezamos. Si queréis tener la cámara encendida o la cámara apagada, como vosotros prefiráis. Hola chicos, saludos desde España, qué guay que haya gente de tan lejos. Bienvenidos todos. Hola Marcos. Voy a cerrar ahí una ventana, ahora vengo. Bueno, nada, chicos, esperamos 2 minutillos y empezamos. Si tenéis algún cuaderno o alguna hojita para apuntar cosas mientras vamos a hacer el webinar, os lo recomiendo, ¿vale? Sobre todo si sois vosotros los pacientes, si tenéis alguna dolencia o alguna lesión y estáis pasando ahora mismo por ese momento, hay una parte del webinar en el que vamos a diseñar un plan de acción para cada uno. Así que si tenéis por ahí una hoja, pilladla para aprovecharlo al máximo. Marcos pregunta, ¿luego pasarás la grabación? Sí, luego a todo el mundo que se ha apuntado al webinar os enviaré la grabación. La subiré a YouTube y os mandaré el link para que lo tengáis ahí. Así no me entero. Tranquilo. Vale, chicos, pues nada, un minutillo más y empezamos. Vale, chicos, bueno, pues nada, empezamos. Me presento lo primero. Yo soy Ana Galeote, soy fisioterapeuta
Soy CrossFit Level 1, trabajo con atletas de CrossFit principalmente y desde hace unos 3 años aproximadamente empecé con la cuenta PhysioBots. Y empecé a trabajar mucho la movilidad porque veía que era fundamental para que mis pacientes avanzaran en todo el trabajo que hacíamos de rehabilitación, etc. Entonces de ahí un poco nace PhysioBots y nace todo el trabajo que estoy haciendo. Voy a compartiros la pantalla, os voy a enseñar unas diapositivas que he creado. Entonces ahora mismo deberíais ver la pantalla. Deberíais ver la pantalla donde pone webinar tal. Sí, ok. Voy a dejar aquí abajo el chat para verlo por si acaso. Y bueno, os cuento, antes de nada, antes de empezar con el webinar, en el caso en el que os caigáis o que yo me caiga de esta reunión Zoom, porque esas cosas pueden pasar, no quedan como fuera de nuestro control, podéis volver al link de la reunión. Como voy a estar con las diapositivas, lo mismo no me entero al mismo momento y tardo un poquito en aceptaros, pero en cuanto lo vea os voy a aceptar, ¿vale? Así que si veis que os caéis o si yo me caigo, yo me vuelvo a reincorporar lo antes posible. Podéis tener la cámara abierta, encendida, apagada, no hay ningún problema, lo que vosotros prefiráis. Voy a dejar los micros ahora de momento en silencio para que no haya interferencias con los ruidos, porque a veces si no se oye un poquito raro. Y de momento voy a ir explicando, voy a hablaros del webinar. Va a haber algunas preguntas que os haga en concreto. Entonces, si os parece, las contestáis por el chat que tenemos y luego al final del seminario, al final del webinar, habrá tiempo para preguntas y respuestas. Así que ya en ese momento, en el momento de preguntas y respuestas, ya abrimos los micros o una persona hace una pregunta por el chat y ya abre su micro y así lo hacemos mucho más interactivo y participamos todos, ¿vale? Así que nada, ya vamos a ponernos con el webinar. Bueno, lo primero de todo, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para volver de la mejor manera posible a entrenar. Sé que, y de hecho yo ahora mismo estoy pasando por una lesión, así que entiendo perfectamente la confusión que puede haber en torno al momento en el que volvemos a entrenar. No tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, y es un momento en el que estamos muy confusos. Entonces, en este webinar, mi intención es daros claridad en torno a lo que tenéis que sentir, a lo que tenéis que hacer, a cuál es el objetivo de este momento, de estas primeras semanas en las que volvemos a entrenar, pero no tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer, si lo tenemos que hacer todo como antes, si no. Entonces, el objetivo principal de este webinar es aportaros claridad, que comprendáis qué es lo que está pasando, qué es lo que tenéis que sentir, qué es lo que no tenéis que sentir, y diseñar un plan de acción para que tengáis muy claro qué es lo que vais a hacer una vez que acabemos este webinar y volváis a entrenar. Que vosotros mismos seáis capaces de diseñar un plan de acción y que digáis, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Ese para mí es el fin último de este webinar y creo que es fundamental que la incertidumbre que tenemos cuando estamos en un proceso de rehabilitación es complicada de gestionar, y tener esta claridad y tener diseñado un plan de acción nos puede ayudar muchísimo. Así que vamos con ello. Lo primero de todo, me gustaría preguntaros, si podéis escribírmelo por el chat, ¿cuáles, los que estéis lesionados, si es que estáis lesionados en este momento, tenéis un dolor, tenéis alguna sobrecarga que va y viene y no tenéis muy clara qué es lo que está pasando?
¿cuál es vuestra preocupación principal? ¿Qué es lo que se os está pasando por la cabeza? ¿Cuál es esa inquietud que tenéis y que nos deja tranquilos? Si es lo que sea. A lo mejor puede ser el dolor es normal, no es normal, no sé los ejercicios que tengo que hacer. Decidme en el chat cuál es esa preocupación principal que os trae aquí a este webinar a aprender de cómo llevar este momento. Decidme por el chat, chicos. Rosalí dice, tengo un dolor en la muñeca y tengo miedo que no se me vaya nunca. Ok. Te entiendo perfectamente, Rosalí. Esos dolores de muñeca además son complicados y entiendo perfectamente que estés asustado y que tengas miedo. Es normal. Sergio dice, en mi caso, sobrellevando un dolor en el hombro derecho que va mejorando pero muy lentamente. Por el COVID no pude hacerlo ver por un fisio. Ok, es cierto que los dolores de hombro, yo por lo que suelo ver, un momento voy a apagar los micros de todos. Por lo que veo en los dolores de hombro, es muy típico que suceda eso. Empieza el dolor, luego parece que va remitiendo, luego vuelve el dolor otra vez, luego parece que va remitiendo y no tenemos muy claro lo que está pasando. Así que a ver si Sergio en este caso te ayuda un poquito a ver cómo seguimos. Encarna dice que le pasa lo mismo, algo parecido que a Sergio. Marcos, mi preocupación principal es qué debo hacer y qué no. Siempre quiero entrenar, pero lo que no quiero es aumentar la lesión. Muy bien, Marcos. Muy inteligente. Lucía, en mi caso también es el hombro. Muchos hombros por aquí. Vanessa dice, en mi caso es un dolor hacia la sacroiliaca y la zona lumbar. Randoy Box, tobillos, preocupación principal, tener que parar por completo de entrenar. Ok. Tendinitis en brazo y hombro. Ok. O sea, por lo que veo, la principal preocupación de todos es tener claro qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Lo cual es fantástico, pero eso quiere decir que sois responsables, Paloma dice, trapecio y hombro. Y por lo tanto, queréis tomar esa participación activa en vuestra rehabilitación, lo cual es principal, y responsabilizaros de la parte de la que os toca. Porque de hecho, creo que es fundamental que el fisioterapeuta y el entrenador sepan dar a esa persona que está pasando por esa lesión la responsabilidad para que sepan actuar y que no deleguen todo el tratamiento en el fisio, que no deleguen todos los ejercicios y el entrenamiento en el entrenador, sino que ellos mismos se ocupen. Así que chicos, felicidades porque eso es una buena señal. Y en este caso yo os puedo decir que los pacientes que se ponen manos a la obra y que actúan son aquellos que se recuperan antes. Así que por ahí, eso es buena señal. Y antes de continuar y de empezar el webinar, lo primero que quiero hacer es daros las gracias a todos por eso mismo que acabo de decir ahora, por tomaros el tiempo, por preocuparos por aprender más y por ocuparos de mejorar. Es muy típico que se deje pasar, que la lesión se deje, que el dolor se deje y que no se haga nada al respecto. En parte suele ser por miedo, pero muchas veces es por pereza. Entonces, es una buena señal que os estéis responsabilizando porque eso quiere decir que las cosas van a salir mejor. Así que gracias a todos por estar aquí y nada, espero que todo lo que veamos os sirva y lo pongáis en práctica desde hoy o desde mañana como muy lejos. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Primero vamos a ver la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico. Es decir, cómo podemos saber si cuando nos pasa algo, si cuando estamos lesionados tenemos un dolor, si lo que tenemos que hacer es ir al médico, irnos a urgencias, o lo que tenemos que hacer es ir al fisioterapeuta. Punto número 2, vamos a aprender a describir bien ese dolor
lo que nos está pasando. Luego vamos a ver una pirámide causal para que entendamos cuáles son los factores por los que estamos llegando allí. A continuación, os voy a dar los principios clave que tenéis que seguir para reincorporaros a vuestro entrenamiento. Y por último, vamos a diseñar un plan de acción entre todos. Quiero que todos vosotros, Marcos, Lucía, Vanessa, Paloma, que todos de aquí salgáis teniendo muy claro qué es lo que vais a hacer mañana y qué es lo que vais a hacer durante las siguientes semanas para conseguir rehabilitaros, o al menos hacer todo lo que está en vuestra mano. Hay una cosa que tenemos que tener clara, y es que las lesiones son inevitables. El dolor, como lesionarse en la vida, es inevitable. Y a todos nos van a ocurrir cosas y no podemos evitar 100% estar completamente fuera de lesiones, porque si no viviríamos en una burbuja. Entonces, el hecho de gracias a esto no me voy a lesionar nunca, eso es vivir en el mundo de Yuppie. Pero lo que sí que tenemos que hacer es aprender a gestionar esas lesiones, saber qué es lo que podemos sentir, qué es lo que es positivo y qué es lo que no es negativo, de manera que el día que yo me lesione, sepa perfectamente cómo tengo que gestionarlo, y al saber cómo gestionarlo me voy a recuperar mucho antes y voy además a tener mucha más paz mental a la hora de llevar ese proceso. Y luego, antes de empezar, quiero insistir en que al final cada caso es único, y esto lo vais a ver y nos vamos a dar cuenta conforme pase el webinar. No existe la misma tendinitis del supraespinoso en dos personas, no existe un mismo tratamiento para una misma lesión, cada persona necesita un tratamiento individualizado y sobre todo cada persona necesita unas pautas distintas a la hora de volver al entrenamiento. ¿Qué es lo que nos va a dar esta pauta? El estar muy conectados con las sensaciones que estamos teniendo. Saber qué es este dolor, si este dolor es bueno, si este dolor es malo, y tener muy claro el ejercicio que es positivo y el ejercicio que es negativo. Entonces, pensad que no porque mi vecino haya tenido una hernia discal a nivel lumbar y no haya podido volver nunca a correr, eso tiene que ser lo mismo para nosotros. O porque esta persona se haya curado de una tendinitis en el bíceps en 2 semanas, yo me tengo que curar en 2 semanas yendo al mismo fisio y siguiendo el mismo tratamiento. No es así, hay miles de factores que influyen y cada uno es único. Pero en el momento en el que nosotros tenemos claro nuestro papel en todo esto, no nos preocupamos tanto por lo que están haciendo los demás o lo que ha hecho un fisio, lo que ha hecho el otro, o lo que un entrenador le ha hecho a uno y lo que le ha hecho a otro, y sabemos porque tenemos muy claro qué es lo que nos conviene a nosotros. Pues vamos a empezar por diferenciar cuál es ese dolor agudo del dolor que es crónico. El dolor que es agudo, que sería aquel que aparece y que en el momento en el que aparece, chicos, un dolor de este tipo, tenemos que ir al médico. No vale que vayamos al fisio, pero seguramente el fisio nos diga que vayamos al médico. Es el dolor que aparece o la lesión que aparece fruto de un traumatismo o fruto de una caída. Es aquel en el que la intensidad se mantiene muy estable, incluso va aumentando y va aumentando y va aumentando. No es una intensidad que disminuye con el paso de la hora o de las 2 horas. Es un dolor en el que además puede que haya una impotencia funcional, es decir, en el momento en el que tengáis una impotencia funcional, esto quiere decir que no podéis mover el brazo, que no podéis mover el codo, que no podéis mover la mano, que tenéis la espalda totalmente bloqueada y no os podéis mover. Cuando existe una impotencia funcional, que hay algo que no funciona, por así decirlo, tenemos que ir al médico. Y luego, sobre todo, si encontramos síntomas centrales, como pueden ser mareos, como puede ser fiebre, como puede ser síntomas centrales de vómitos, un malestar ya más a nivel de consciencia o de que no me encuentro nada bien, en ese caso, chicos, ir al médico. Sin embargo, cuando es crónico, ¿qué quiere decir exactamente que es crónico? Bueno, un dolor crónico quiere decir que no tiene una causa aparente o evidente. Suele ser
una molestia que primero aparece y se va como a los 2 días. Una molestia que aparece en un momento determinado y se va. Y luego resulta que, que a las 3 semanas vuelve a aparecer esa molestia, pero esta vez dura un poquito más tiempo. O es una molestia que es un poquito más intensa. Vuelve luego a las 2 semanas, luego vuelve a la semana y luego ya está constantemente y no conseguimos que se vaya. O bien tiene una intensidad que es muy variable, que hay días que aparece, hay días que no aparece nada, hay días que de repente está muy fuerte pero luego se va, es decir, que es muy variable, que no tenemos muy claro exactamente ese dolor cómo es. Luego además no hay impotencia funcional, es decir, yo puedo mover mi hombro aunque me duele y me moleste, pero yo puedo moverlo. Y no existen esos síntomas centrales. En este caso, chicos, si tenéis un dolor crónico de este tipo, ir al fisio. Los fisios estamos para esto, para lidiar con estas cosas y además lo bueno que tiene la fisioterapia es que normalmente tenemos esa posibilidad de hacer un seguimiento mucho más directo con el paciente. Podemos pasar más tiempo con vosotros que el médico y además podemos veros a la semana o a las 2 semanas y seguir muy bien cómo evoluciona ese dolor y cómo evoluciona esa lesión. Vale. Y ahora, chicos, vamos a hablar de los 3 puntos principales que nos tienen que quedar súper claros en este webinar. ¿Qué? Es decir, ¿qué es ese dolor? ¿Qué es esa lesión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué aparece? Y creo que he puesto ahí cómo tengo que lidiar con ello. Estas son las 3 claves que vamos a ver en este webinar. El qué, el por qué y el cómo. ¿Qué? Lo primero de todo, chicos, para que podamos entender bien qué es lo que está pasando, para que podamos indagar un poquito más sobre una lesión o sobre un dolor, es identificarlo. Y que lo identifiquéis muy bien. Muchas veces cuando vamos al fisio y os preguntamos, bueno, cuéntame ese dolor. Me duele el hombro. Bueno, con eso no es suficiente, porque en función de cómo sea ese dolor, vamos a relacionarlo con una estructura o con otra y vamos a poder identificar el origen de ese dolor y de esa lesión. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es qué es exactamente lo que molesta. No tenéis por qué saber el nombre de las estructuras anatómicas, pero tenéis que saber aquí molesta o me molesta en toda la articulación del hombro, o me molesta en el hombro y sube un poquito al cuello, o me molesta en el hombro y baja hacia el codo, o me molesta en la lumbar y me baja hacia el lado externo de la pierna. Tenemos que tener muy claro qué parte del cuerpo está molestando y luego además cómo está molestando. ¿Es una molestia que es a punta de dedo? Justo aquí me molesta. ¿Es una molestia que es difusa o es un dolor que es difuso en toda la articulación? ¿Es un dolor que varía, que va cambiando, que un día es aquí, otro día es más arriba, otro día es más anterior, otro día es más posterior? ¿Cómo molesta? ¿De acuerdo? Luego, segundo punto que tenemos que tener clarísimo es cuándo aparece. Es decir, en qué situaciones está apareciendo esa molestia o en qué situaciones está apareciendo ese dolor. ¿Con qué movimiento me está apareciendo? Por ejemplo, supongamos, como es mi caso ahora mismo, a mí me duele la cadera, tengo perfectamente localizado en la parte anterior de la cadera, sobre el tendón del cuádriceps, me duele justo ahí, encima del tendón. ¿Y cuándo aparece? Aparece en un movimiento de flexión de cadera, como en el fondo de una sentadilla. Exactamente en el fondo de la sentadilla, al final del ROM. ROM quiere decir range of motion, rango de movimiento. Pues tenemos que tener muy claro en qué movimiento aparece, en qué rango de movimiento de la articulación aparece, tener claro si aparece con carga, es decir, cuando estoy levantando peso, tener claro si aparece sin carga, tener claro que aparece solo cuando voy rápido, solo cuando es un movimiento explosivo como en un salto o solo cuando voy despacio.
miradlo a ver. Por ejemplo, yo os puedo decir, en mi caso de la cadera, que a veces se entiende bien cuando lo describe alguien. Me duele la cadera haciendo una sentadilla, ¿en qué ROM? Al final del rango de movimiento, ¿con qué carga? Me duele con carga más que sin carga, pero sin carga también me duele. Y me duele sobre todo cuando voy rápido. Cuando voy despacio, no siempre me duele, es intermitente. Entonces, eso tenéis que tenerlo muy, muy, muy claro. Puede que sea en un gesto, puede que solamente sea en un movimiento, en un gesto, o puede que sea en varios, pero tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque como fisios o incluso vuestros entrenadores van a poder asociar si ese dolor aparece en ciertos movimientos, nosotros sabemos en qué estructuras son las que están trabajando en esos movimientos. De manera que vamos a poder asociar cuál es la estructura que puede estar lesionada o que puede estar afectada para que esté dando ese dolor. Punto número 3, perdón, que es, vamos, súper, súper, súper importante. ¿Con qué empeora? Tenemos que tener esto clarísimo. ¿Con qué empeora mi dolor? ¿Cuándo empeora? ¿Cuándo tengo peores sensaciones? ¿Con qué movimientos? Cuando hago qué movimientos, luego después de hacerlos ya me duele muchísimo más. Esto tenemos que tenerlo súper claro, porque de ahí vamos a sacar cuáles son los factores agravantes de nuestra lesión y por lo tanto los que no tenemos que hacer. Y luego, por otro lado, ¿con qué mejora? ¿Con qué mejora este dolor? ¿Con qué mejora el dolor de cadera? ¿Con un estiramiento? ¿Mejora con el reposo? ¿Mejora con un masaje? ¿Con qué mejora? ¿Mejora con el calor? A lo mejor puede ser que empeore con el reposo y puede ser que mejore con el movimiento, lo cual quiere decir que a lo mejor es algo vascular. Entonces tenemos que tener, vascular me refiero en cuanto a la vascularización de un músculo, por ejemplo. Si un músculo está en hipoxia y cuando tenemos, por ejemplo, un punto gatillo, en el momento en el que hay más riego sanguíneo, pues en ese momento disminuye ese dolor. Entonces tenemos que tener muy claro con qué empeora, sobre todo, y con qué mejora, porque eso nos va a dar muchísimas pistas. A ver, perdonad chicos, que creo que hay gente que se quiere conectar. Vale, listo. Ok. He visto que Sergio ha hecho una pregunta. Ahora lo vemos, Sergio, ¿vale? Ahora lo vemos. Al final del webinar, cuando termine la presentación, pasamos a las preguntas. Vale, ok. Tenemos que distinguir, es decir, todas estas, el tener muy claro cómo es ese dolor y el saber identificarlo, nos va a llegar a poder identificar uno de estos dos tipos de dolores. Tenemos el dolor que es mecánico y el dolor que es inflamatorio. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Un dolor mecánico es un dolor que está asociado a un movimiento, es decir, que esa estructura que está encargada de ese movimiento puede ser la que esté afectada. Es decir, si a mí me duele el hombro cuando lo estoy moviendo, no es lo mismo que a mí me duele el hombro cuando está parado. Si me duele el hombro cuando éste se mueve y no cuando está parado, quiere decir que una estructura que se encarga del movimiento de mi hombro es la que está asociada con ese dolor o con esa lesión. Luego, esto de qué nos puede indicar, esto al final son todo pistas que solo podemos confirmar con pruebas de imagen, pero son interesantes tenerlas en cuenta a la hora de evaluar nuestras propias sensaciones. Entonces, me duele el hombro cuando lo muevo. Vale, pues tiene que ser una estructura que está asociada a ese movimiento. Por lo tanto, no es lo mismo que me duele el hombro cuando estoy haciendo una flexión que cuando estoy haciendo una rotación externa, cuando estoy haciendo una rotación interna, porque en función de cómo se está moviendo ese hombro, voy a estar pensando en unas estructuras o en otras. Entonces esto nos puede estar hablando de una rotura, de una distensión, de una tendinosis. Una tendinosis es una degeneración del tendón.
es decir, de las estructuras que están actuando en ese movimiento. Por otro lado, si el dolor es inflamatorio, ¿qué quiere decir cuando el dolor es inflamatorio? Que es un dolor que está asociado al reposo y que me aparece cuando estoy en reposo también. Es decir, no me está doliendo, yo no estoy moviendo el hombro, pero aún así me duele. Eso quiere decir que existe una inflamación en ese hombro. Y además suele ser un dolor que es muy inconstante, que a veces aparece, que a veces no aparece y que está muy relacionado además con factores fisiológicos que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, este tipo de dolores que son más inflamatorios, podemos verlo en una bursitis, podemos verlo en una tendinitis, en una capsulitis, en inflamaciones propias de, por ejemplo, en el caso del hombro, de esa articulación. No os obcequéis a meter solamente una categoría porque a veces tenemos un tendón que tiene o un músculo que tiene una rotura y como está en las primeras fases de esa rotura y hay un proceso inflamatorio, vamos a tener esa molestia tanto en movimiento como en reposo. Pero a grandes rasgos podemos distinguir entre estas dos categorías. Vale. Y ahora vamos a pasar al segundo apartado. ¿Por qué? ¿Por qué ha venido esa lesión? Y por lo tanto, una vez que sé el por qué o los factores que están influenciando ese por qué, voy a poder ponerle remedio. Entonces, vamos a hablar de esta pirámide causal en la que vamos a estudiar los distintos niveles de los factores que pueden estar influyendo en esta lesión. Y esto, chicos, puede estar influyendo en cualquier tipo de lesión, en cualquier cosa. Lo vais a ver a continuación y lo vais a relacionar con un montón de cosas. Bueno, puede ser con una tendinitis, puede ser con un dolor de cabeza, puede ser con un colon irritable, puede ser con muchas cosas. Tenemos 3 etapas dentro de esta pirámide causal. La etapa de abajo son los factores fisiológicos. Cuando existe una alteración de nuestro sueño, cuando existe una alteración en nuestra nutrición, cuando existe una alteración del estrés, bien porque en un momento determinado haya unos días en los que no estoy durmiendo nada, bien que haya sucedido un evento y esté lidiando con mucho estrés, o bien porque sea un periodo de unos días en los que estoy comiendo fatal, o bien porque de manera continuada llevo mucho tiempo durmiendo mal, llevo mucho tiempo comiendo mal y llevo mucho tiempo totalmente. No se ve Ana la pirámide. ¿No veis la pirámide, chicos? Me dice Jessica que no se ve la pirámide. A ver. ¿Aquí lo veis? No se ve. ¿Veis las letras? A ver, esperad. Descuido de los... Ok. Gracias. Nueva función. ¿Lo veis ahora? Vamos a poder identificar el color. Aquí tampoco. Sí, eso estoy haciendo. Ahora sí lo veis, ¿no? Guay, perdón. ¿Os habíais quedado ahí en la pirámide? ¿Esto lo habíais visto? Vale. ¿Y este de aquí? ¿Habíais visto lo del...? Vale. ¿Y lo de identificar el dolor? Sí, vale. Ok. Bueno, pues volvemos atrás, no pasa nada. Lo de identificar el dolor, ¿lo habéis visto? Perfecto. Vale, pues a nivel del dolor, diferenciamos entre dolor mecánico e inflamatorio. Dolor mecánico, aquel que está asociado al movimiento,
Por lo tanto, os lo resumo brevemente. Podemos identificarlo con la estructura encargada y nos indica o nos da pie a pensar que estamos hablando de una rotura, de una distensión o de una tendinosis. Por otro lado, si es un dolor inflamatorio, suele estar más asociado al reposo, es inconstante y nos puede hablar, por ejemplo, cuando estamos hablando del hombro, de una bursitis, de una tendinitis, de una capsulitis o de una estructura que está inflamada. Vale, pues ahora pasamos a las diapositivas que nos estaban viendo. ¿Por qué? Vamos a intentar asociar todos los factores que están que están influenciando ese porqué de esa lesión y de ese dolor. Y ahora sí, vemos esta pirámide causal. Vale. Ahora sí, ok. Si se vuelve a parar o lo que sea, me avisáis. Factores fisiológicos. ¿Qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de esos factores fisiológicos? Problemas en el sueño, problemas en la nutrición, un pico de estrés. Y esto pueden ser factores que sean un momento determinado, de manera aguda, porque durante unas noches no estoy durmiendo nada bien, porque durante unos días estoy comiendo fatal, porque tengo una muy mala noticia, porque me han despedido, porque ha pasado algo muy grave en mi familia y estoy teniendo muchos picos de estrés. Tanto si es de manera aguda, que normalmente de manera aguda en una persona sana el organismo va a poder reajustarse solo, pero cuando es de una manera crónica y repetida a lo largo del tiempo, nuestro sistema inmune no aguanta. Y nuestro sistema inmune es el encargado de regenerar nuestros tejidos cada noche y de poder volver a regenerar todo lo que estamos creando con nuestro entrenamiento. Todas las adaptaciones que tenemos que crear en nuestro entrenamiento se tienen que resolver por la noche gracias a nuestro sistema inmune. Si nuestro sistema inmune no está funcionando por todas estas cosas y por lo tanto nuestro organismo no está actuando, no está funcionando como debe, todo lo demás, todo lo que vayamos a poner por arriba, por un lado o por otro, se va a caer. Así que la base de esta pirámide y la que tenemos que tener súper sólida y en la que tenemos que actuar sí o sí son los factores fisiológicos. Esto, chicos, lo tenéis que tener clarísimo. Si, como vamos a ver a continuación, los factores biomecánicos o los factores externos que vamos a tener después, podemos hacer un trabajo increíble, pero si lo que está abajo no está bien, al final es como poner una tirita a una rueda pinchada. Me va a servir para muy poquito tiempo. Así que, chicos, esta es la base de la pirámide y es la base para que podamos recuperar esa lesión. Siguiente piso, los factores biomecánicos. Sin lugar a dudas, esto influye en una lesión. Es decir, a nivel de la movilidad, si yo no tengo una buena movilidad en el hombro y voy a estar cargando de una manera que no es biomecánicamente eficiente para cargar ese peso por encima de mi cabeza, hay estructuras, hay tendones, hay músculos que van a estar sobrecargándose y con el tiempo, con el paso del tiempo, no van a aguantar. Si tengo un problema de estabilidad, si esta cápsula del húmero, cada vez que hago un movimiento de extensión, de rotación interna, el húmero se me va hacia adelante, si todo el rato se me está yendo hacia antepulsión, si no mantengo esa solidez de la cápsula y no tengo esa estabilidad, va a llegar un momento en el que sí o sí, cosa que suele pasar, por ejemplo, todas estas estructuras anteriores se inflamen y me aparezcan esos dolores y esas molestias en el hombro. Y luego hay otro tipo de factores biomecánicos, como son una escoliosis, como son una pierna corta, que pueden influir, pero que no son súper definitivos. Es decir, cuando tenemos una persona que tiene una escoliosis leve, que toda su vida ha tenido escoliosis y que ahora con 35 años le empieza a doler la espalda, no podemos echar la culpa a la escoliosis,
porque la escoliosis ha estado ahí desde el principio. Tenemos que buscar esos factores que han empezado y que han hecho que ese dolor aparezca. Puede ser que la escoliosis sea un factor, porque a lo mejor esa escoliosis ha sido lo que ha hecho que se hayan creado pequeños desequilibrios musculares, que hay una parte del cuerpo que trabaje más que otra, etc., etc., y por lo tanto, piedra a piedra, ha aparecido ese dolor. Pero no es tanto la escoliosis como el resto de compensaciones que se han ido generando para que el cuerpo trabaje bien con esa escoliosis. Yo no voy a poder corregir la escoliosis, pero voy a tener que revisar todo el resto de puntos que están influyendo para vencer esa escoliosis. Lo mismo con una pierna corta. Hay personas que tienen una pierna corta que a partir de 1 centímetro utilizarán plantillas. Hay personas que tienen una pierna corta de muy poquitos milímetros y que no usan plantillas porque no es necesario y que siempre han tenido esa pierna corta. Eso quiere decir que por esa pierna corta, después de lo mismo, 40 años, ahora me empiece a doler la rodilla. Hombre, pues esa pierna corta siempre ha estado ahí. No creo que sea por eso, pero sin lugar a duda es un factor predisponente que ha hecho que haya otros factores que vengan a ponerse encima, que haya zonas o articulaciones que hayan creado ciertas limitaciones de movilidad, ciertas limitaciones a nivel de la estabilidad, que se hayan creado desequilibrios a nivel de la fuerza y que por lo tanto se han ajustado para ser eficientes con esa pierna corta, pero que en el momento en el que se va sumando y se va sumando estrés, ya no lo soporta y ahí aparece ese dolor en la rodilla. Entonces, chicos, cuando tengáis esos diagnósticos que son de toda la vida, como una escoliosis, como una pierna corta, tenedlos en cuenta porque es información que nos da sobre nuestro cuerpo, pero no es el definitivo y no se le puede achacar la culpa solo a eso. Y luego, por último, factores externos. Y esto me parece fundamental. ¿Qué volumen de entrenamiento estamos llevando? ¿Cuál es la técnica de nuestros movimientos? Y además, estas son cosas que podemos cambiar perfectamente. El volumen de nuestro entrenamiento lo podemos ajustar, podemos mejorar nuestra técnica, podemos variar el número de días de fuerza que estamos haciendo a la semana, podemos variar el volumen de miembro superior o de trabajo por encima de la cabeza que hacemos a la semana y de hecho deberíamos fijarnos en qué cambios hemos hecho para que el volumen sea un posible factor en mi lesión o que una mala técnica a la hora de hacer un snatch sea un factor a la hora de mi lesión. Para resumirlo a grandes cuentas, cuando busquéis ese porqué de esa lesión, buscad primero en los factores fisiológicos. Sueño, nutrición, algún pico de estrés. Después, preguntaros, ¿tengo algún problema de movilidad? ¿Tengo algún problema de estabilidad? Y por último, preguntaros, ¿cómo es mi volumen de entrenamiento? ¿Es que hay demasiado volumen de entrenamiento o es que ahora mismo a lo mejor no estoy descansando demasiado porque tengo que preparar, etc., etc., y este volumen que antes en mi programación era adecuado porque llevaba un estilo de vida que me permitía descansar lo suficiente como para crear adaptaciones a este volumen, a día de hoy se ha vuelto demasiado y ya no puedo con tanto volumen? O, sed sinceros, realmente tengo una super técnica de snatch, a lo mejor tenía una técnica regulera que me permitía tirar adelante con 30 kilos o con 30 kilos y ahora estoy un poco más fuerte, que levanto un poco más de peso, ya esa técnica sí que no es buena y las estructuras y mis hombros y mi lumbar ya no puede seguir compensando y aparece ese dolor. Entonces, mirad esos factores y os van a dar muchísimas pistas a la hora de entender el porqué de esa lesión. Y ahora, ¿cómo
¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Cómo volvemos al entrenamiento? Que creo que era la pregunta primordial de las que habéis dicho al principio. Pues tenemos que tener claros 3 principios, chicos. Primero, el principio de no dolor. Es decir, nada de entrenar con dolor. No se puede entrenar con dolor. A no ser que seamos unos atletas de competición, tengamos unos Juegos Olímpicos, tengamos los CrossFit Games en una semana o 2 semanas, no sé cuándo son, el dolor no es aceptable cuando estamos entrenando en salud. Si hay dolor, es porque hay algo que no está bien. Por supuesto que la incomodidad es aceptable y de hecho nosotros en CrossFit mismamente buscamos esa intensidad y buscamos llegar al límite de lo que somos capaces de hacer, haciendo las cosas bien siempre y por lo tanto tenemos que ir a esa incomodidad, tenemos que ir a quedarnos sin aire y tenemos que ir en muchos casos hasta la fatiga, pero nada de ir hacia el dolor. No podemos ir hacia el dolor. Principio número 2, y es la adaptación es fundamental. Si me conocéis un poco, si habéis visto un poquito todo lo que publico en Instagram, sabéis que yo soy una firme defensora de que el reposo absoluto nunca es la solución. La clave está en adaptar nuestros entrenamientos, pero nunca tenemos que parar del todo. Cuando estamos en un proceso de rehabilitación, al final tenemos una estructura que se está regenerando y que se está adaptando a nuevos patrones de movimiento, a nuevo rango de movimiento, a nueva carga. Y esa regeneración, esa estructura se va a regenerar dependiendo de la función que yo le pida. Estamos en constante regeneración, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestra piel, todo el rato, en todo momento se está regenerando. Y se está regenerando dependiendo de lo que yo le pida, en función de la función que yo le pida. Entonces, en el momento en el que yo no le pida nada, en el momento en el que a mi tendón yo no le solicite ningún tipo de carga, el tendón que se va a regenerar es un tendón que no está nada acostumbrado a cargar. Entonces, yo no os estoy diciendo que mantengáis la carga con la que os habéis lesionado. Lo que os estoy diciendo es que disminuyáis la carga, que hagáis una descarga y que le metáis un poquito de carga, pero nada de eliminar la carga por completo. Lo que tenemos que hacer es adaptar la carga a la situación de ese músculo, de ese tendón, de esa articulación. Porque la regeneración y las adaptaciones que yo voy a generar en esa estructura va a depender de la función que yo le solicite. Y si no le pido nada, la estructura que se va a regenerar va a estar acostumbrada a nada. Y a la mínima que yo le meta una carga, va a suponer una sobrecarga. Y eso va a alargar muchísimo más el proceso de regeneración. Así que chicos, nada de descarga absoluta, a no ser que estemos en un caso muy, muy, muy concreto y sea una prescripción absoluta del médico, pero en el 99% de los casos, 95% de los casos, necesitamos seguir utilizando esa estructura y seguir metiéndole una carga. Eso sí, menor que la anterior, pero tenemos que seguir metiéndole una carga. ¿Y cómo adaptamos? ¿Cómo adaptamos la vuelta de entrenamiento? Pues adaptamos en función de estos 4 factores. En función del rango de movimiento, es decir, si me duele el hombro en estos grados de aquí arriba, a lo mejor yo lo puedo usar hasta los 90 grados, por lo tanto voy a seguir utilizando el hombro en un ROM, en un rango en el que no hay dolor. Voy a adaptar la carga, esto quiere decir que a lo mejor no puedo hacer un bench press con 50 kilos o con 30 kilos, no puedo hacer este empuje con 30 kilos, pero a lo mejor sí que puedo hacer un push-up con una ligera angulación y puedo seguir cargando sin dolor en otro plano de movimiento. Voy a adaptar el volumen, esto quiere decir que voy a disminuir las repes o voy a disminuir las sesiones de entrenamiento en las que utilizo el hombro
por semana. A lo mejor antes, por ejemplo, en CrossFit muchas veces entrenamos hombro prácticamente todos los días. Pues si estoy con una lesión de hombro, a lo mejor me conviene entrenar el hombro 2 días a la semana o 3 días a la semana y el resto de días hacer únicamente pierna. ¿Por qué? Porque necesito dar más margen de tiempo a mi hombro para recuperarse. Y por último, la intensidad. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es rebajar esa intensidad. La intensidad hace que no controlemos bien lo que va a pasar en esa articulación y cuando yo tengo un dolor y yo tengo una lesión, eso no lo puedo permitir. Así que la intensidad, si no la eliminamos del todo, que posiblemente tengamos que eliminarla del todo, tenemos que ajustarla muy, muy mucho. Y seguramente no hacer nada con intensidad en esa articulación. Y luego, incluir trabajo de movilidad y trabajo de estabilidad si he visto anteriormente que esos eran factores que estaban influyendo en mi lesión. Luego más adelante vamos a ver cómo ponemos esto en práctica. Y principio número 3, optimizar la recuperación. Es decir, poner en marcha todas las herramientas que optimicen la vascularización de los tejidos, que disminuyan esa inflamación y que favorezcan la regeneración. Aquí igual hay una cosa que puede como que se contradice, ¿no? Porque la inflamación es un proceso que tiene el cuerpo humano para regenerar los tejidos. Lo que quiero decir con esto es que cuando hablo de disminuir la inflamación, que podamos liberar al torrente sanguíneo todas esas sustancias de desecho lo antes posible, que no se queden acumuladas, ¿de acuerdo? Pongamos el ejemplo de un punto trigger, de un punto gatillo, una banda tensa que está en hipoxia y que por lo tanto todas esas sustancias de desecho están ahí y no salen al torrente sanguíneo. El hecho de pincharnos con punción seca, el hecho de pasar el foam roller, la pelota de lacrosse, hace que aumente la vascularización. Por lo tanto, disminuimos esa hipoxia y permitimos que todas esas sustancias se liberen y se vayan y se regenere lo mejor y lo antes posible. Si os dais cuenta, estos principios están muy relacionados con los pisos de la pirámide que veíamos antes. Optimizar la recuperación, sí o sí, hablamos de los factores fisiológicos. Mejorar el sueño, mejorar la nutrición y gestionar nuestro estrés lo mejor posible. Si necesitamos meditar, meditamos. Si necesitamos tomarnos un fin de semana para nosotros, adelante. Hacer algo de self-care que va a hacer que tengamos un momento para nosotros, para relajarnos. Eso va a mejorar nuestro sistema inmune y va a optimizar esa recuperación. Si os fijáis, el principio 2 estamos hablando de ese segundo piso, de aquellos factores en los que sí que podemos influir, como son la movilidad o la estabilidad. Y el principio número 1 vamos a ajustar los factores externos para entrenar sin dolor. Y ahora os voy a poner un ejemplo de un caso clínico para que cojamos todas estas ideas y las pongamos en papel. Vamos a imaginarnos, y además he cogido un caso clínico que me he encontrado muchísimas veces en la consulta, así que creo que si no, seguro que os vais a acordar de alguien y que os asemeja a esta persona que estoy describiendo. Vamos a imaginar una persona que tiene dolor de hombro al colgarse de la barra o al levantar un peso por encima de la cabeza. Que se le queda el hombro resentido después de entrenar, un dolor que mejora con reposo y además es una persona que tiene una limitación de movilidad. Bueno, en este caso, si os fijáis, estamos hablando de un dolor que es mecánico, porque es un dolor que aparece con el movimiento, es decir, al colgarme o al levantar un peso por encima de la cabeza, pero que se queda resentido. Por lo tanto, hay un componente inflamatorio en esa lesión que mejora con reposo, por lo tanto, puede ser que sea una persona que tiene un buen sistema inmune y que su cuerpo es capaz de hacer frente a esa inflamación, que se genera, pero en el momento en el que vuelva a realizar este ejercicio, se vuelve a... Me traigo un tripiecito que tengo. Un momento.
y entró alguien a hablar. Sí. A ver. Ya está. Listo. Vale. A ver. Silenciar a todos. Sí, porque soy un poco raro. Vale, guay. Seguimos, chicos. A ver, reproduce. Pues tenemos a esta persona que le duele el hombro al colgarse de la barra o al levantar un peso por encima de la cabeza. Que se le queda el hombro resentido, ese hombro mejora con el reposo y esa persona sabemos que tiene una limitación de movilidad. Por lo tanto, que parece un poco blanco en botella, tenemos un dolor de tipo mecánico que tiene un componente inflamatorio seguido a esa actividad que le genera el dolor, mejora con reposo, es un sistema inmune que está trabajando bien y que puede vencer esa inflamación. Y luego además esta persona tiene una limitación de movilidad del hombro y es un factor que influye mucho en cualquier trabajo que hagamos por encima de la cabeza. Entonces nos puede estar dando un poco de pistas de que igual si esa persona mejora su movilidad, puede disminuir o puede mejorar esa lesión, esas molestias o ese dolor en el hombro. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Os voy a dar, chicos, un ejemplo de protocolo que tendría que hacer esa persona a la hora de volver al entrenamiento y volver con cabeza y volver haciendo las cosas bien. Lo primero que tienen que hacer es ir al fisio, sí o sí. Ve al fisio. Para que sepas bien qué es lo que está pasando ahí y para que no aparezcan luego otros dolores que puedan estar relacionados con el primero. Es decir, sí o sí, ve al fisio, vas a tener las cosas mucho más claras y a la hora de llevar este protocolo y de avanzar, vas a hacerlo con las ideas claras y con la cabeza mucho más serena. Así que punto número 1, ve al fisio. A no ser que esté asociado con uno de los factores agudos que hemos dicho anteriormente, en cuyo caso, mejor ve al médico. Y cuando salimos de la consulta del fisio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, mi recomendación es semanas 1 y 2, sí o sí, tienes que entrenar sin dolor, 0 dolor. Me da igual que uses el hombro, si te duele el hombro, pero nada de entrenar con dolor. Es decir, a esta persona le diría, puedes utilizar el hombro, entrena con el resto del cuerpo, pero nada de realizar ningún ejercicio que te provoque dolor y tampoco nada de probarte. Durante las primeras 2 semanas, nada de probar a colgarte de la barra a ver si te sigue doliendo, nada de probar a hacer un overhead squat o un press estricto a ver si te sigue doliendo, ¿no? No. Necesitamos un tiempo en el que vuelvas a entrenar con la cabeza tranquila, que te reconcilies con tu cuerpo, que vuelvas a utilizar el hombro en el entrenamiento sin tener miedo a que se te vuelva a lesionar. Y es importante que sigas entrenando y es importante que no le cojas miedo a entrenar. Entonces, semana 1 y 2, vuelve a entrenar, dile a tu entrenador que te escale lo que necesitas para que sigas entrenando sin dolor. O si sois entrenadores y estáis viendo este vídeo, no hay ningún problema. Se escala para que esa persona entrene con 0 dolor y que salga contento del entrenamiento. Que una de las peores cosas que sentimos cuando estamos lesionados es que parece que no sirve lo que estamos haciendo, que nuestro entrenamiento es como un poco, bueno, no me canso demasiado. Y eso hace mucha tara mental. Al final acabamos un poco como sintiendo que no estamos entrenando bien y no nos sentimos bien con nosotros mismos porque el entrenamiento es una parte importante de quién somos. Entonces, escalar lo que haga falta para entrenar sin dolor. Y luego, a esta persona que sabemos que le falta movilidad y que es un factor que puede estar relacionado con la lesión que tiene, que empiece un trabajo de movilidad 3 días a la semana en el que ponga remedio a esa limitación de movilidad en el hombro. De manera que las primeras 2 semanas consisten en ir a entrenar, adaptar la sesión para entrenar sin dolor
Y 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, lunes, martes y jueves, lo que necesite, hacer un trabajo extra para mejorar su movilidad. Semanas 3 y 4. En las semanas 3 y 4, si todo ha salido bien en la semana 1 y 2, ha entrenado sin dolor, se siente guay, vamos a reintroducir progresivamente ejercicios en estricto y controlados. Es decir, vamos a ir aumentando progresivamente el rango de movimiento. La semana 1 y 2 hemos estado trabajando en rangos de movimiento que no eran dolorosos, que estaban totalmente perfectos. Entonces, en la semana 3 y 4 vamos a aumentar ese rango de movimiento. De momento vamos a aumentar ese rango de movimiento sin carga. Vamos a probar a ver si yo puedo elevar el brazo por encima de la cabeza sin carga y sin que me duela. O a lo mejor con una carga mínima. Es decir, a lo mejor esta persona puede empezar a hacer un press estricto, a lo mejor no en clase, pero a lo mejor puede empezar a hacer un press estricto de manera accesoria con 5 kilos sin que le moleste. ¿De acuerdo? Vamos a ir aumentando ese rango de movimiento. En vez de quedarnos hasta aquí, vamos a aumentar ese rango de movimiento y vamos a incorporar un poquito de carga siempre y cuando no duela. Y vamos a continuar con ese trabajo accesorio de movilidad para ponerle remedio a todos los factores que son agravantes. Lógicamente, estas semanas 3 y 4 son como muy críticas porque ese aumento progresivo del ROM tiene que ser muy personal. Y cuando la persona aumente el ROM, aumente el rango de movimiento y vuelva a trabajar otra vez en un rango que antes era doloroso, tiene que ir muy segura. No tiene que ir pensando, uff, ya me va a doler otra vez. Tiene que ser en una situación, unas circunstancias en las que se sienta él que ese es el día para probar un ejercicio en un rango que antes era doloroso. Entonces, tenemos que ser inteligentes y tenemos que elegir bien el día en el que vamos a meter este trabajo. Cuando puede que moleste un poquito el introducir este ROM, pero al día siguiente no hay, o al rato de hacerlo, después del entrenamiento y al día siguiente, no hay nada que se quede resentido, la persona sigue estando bien, no hay ningún problema, entonces, ok, hemos ido guay. En el caso de reintroducir este ROM y de reintroducir un poquito de carga, he tenido una molestia y luego al día siguiente estoy peor otra vez y vuelvo a tener otra inflamación, entonces nos hemos pasado. Las semanas 3 y 4 en las que reintroducimos ese ROM y reintroducimos esa carga, tenemos que equilibrar muy bien la balanza entre meter un estímulo para generar adaptaciones y descansar lo suficiente para generar esas adaptaciones. ¿De acuerdo? Tenemos que encontrar ese equilibrio. Y muchas veces tenemos que equivocarnos y pasarnos para darnos cuenta de cuál es ese equilibrio. Yo recomiendo que en este momento lo ideal es quedarse con ganas de más en vez de quedarnos con ganas de menos. Así que si dudamos, no probamos, esperamos un poquito más y vamos a probar con la conciencia tranquila, sin tener miedo a probar. ¿De acuerdo? Semanas 5 y 6. Si ya hemos conseguido todo el rango de movimiento y ya hemos conseguido crear unas pequeñas adaptaciones y cargar un poquito más sin dolor, entonces es cuando ya metemos más carga, más volumen, es decir, podemos entrenar con esa articulación más a menudo, no hace falta que sea solamente 2 días a la semana o 3 días a la semana, igual podemos reintroducirlo en el entrenamiento casi todos los días. Y cuando ya todo está bien, cuando tengo todo mi rango de movimiento, cuando tengo toda mi carga, cuando ya puedo entrenar varios días seguidos sin dolor, entonces ya puedo meterle como último factor la intensidad de ese entrenamiento con esa articulación. Y seguimos siempre con ese trabajo accesorio de movilidad que me va a permitir
mejorar ese factor que era un agravante, ponerle remedio para recuperarme del todo y que no vuelva a aparecer el mismo dolor o la misma lesión meses más tarde. Entonces, ahora, chicos, si tenéis cualquier duda de todo lo que hemos visto, adelante. Vamos a empezar, vamos a hacer una autoevaluación en la que os voy a dar como unos deberes para que hagamos, ¿de acuerdo? Y que si tenéis algún papel o algún cuaderno para apuntar, es el momento de apuntar. Así que adelante, si tenéis cualquier duda, chicos, sobre todo lo que hemos visto, escribirla en el chat. Y si no, pues nos ponemos con todo lo que vamos a hacer, con el trabajo que os tengo preparado. Rosali pregunta, cuando mencionas entrenar sin dolor, ¿podemos hacerlo con molestias o te refieres a cero dolor? Me refiero a cero dolor. Cero dolor. Si es una molestia de esta que es minimísima y que se te va en cuanto haces 5 minutos y que era como, yo qué sé, que estaba un poco, por así decirlo, como rígida la articulación, igual te la cojo, pero con pinzas. Prefiero que entrenes sin dolor, cero dolor. Cero, ningún tipo de dolor. Guay, buena pregunta, porque a veces está bien que preguntes eso porque hay que especificarlo muy mucho en ciertos casos, porque hay gente que ciertas molestias es dolor y hay gente que ciertas molestias es como, esto es normal. Entonces, a veces perdemos como ese autoanálisis de qué es dolor, qué es molestia, qué está bien, qué está mal. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Ok, pues si no hay más preguntas, vamos a ponernos con el lío. ¿Tenéis todos un cuaderno? ¿Vais a apuntar? ¿Sí? Tengo que cambiar de notebook. ¿Me aceptas nuevamente? Rápido, Sergio, va. Marcos, sí, claro. No he parado de apuntar. ¡Qué guay! De todas formas, como ya os dije antes, voy a subir esto a YouTube y así todo el mundo lo tiene disponible. Vale. Sergio ya se ha conectado. Guay. Vale, chicos. Pues esto que vamos a hacer ahora, esta autoevaluación, me parece súper interesante hacerla nosotros mismos como pacientes. Incluso los entrenadores podéis darles como este trabajo a vuestros atletas. Yo creo que al final, como en todo, ¿no? Depende de con quién estés hablando, depende si es una persona que realmente está buscando hacer todo lo posible o no. Al final todo depende un poco de la relación también que tengamos con esa persona. En fin, depende, pero como pacientes, como nosotros mismos pacientes, hacernos esta autoevaluación me parece fundamental y creo que puede marcar la diferencia. Así que vamos a ponernos con ella. Vale. Ok. Punto número 1. Tenéis que describir muy bien el dolor que tenéis y la lesión que tenéis. Voy a ver esto. Aquí. Tenéis que describir súper bien el dolor que tenéis. Entonces, en función de estos 5 puntos, ¿qué zona del cuerpo es la que molesta? Ya lo hemos dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, porque a veces viene bien que se nos repitan las cosas. ¿Qué zona del cuerpo es la que molesta? Vale, me molesta el hombro, pero ¿qué zona del hombro? Delante, aquí arriba, aquí al lado. Este dolor de hombro es súper típico, si lo conocéis. Por detrás es un dolor
que baja hacia el codo, es un dolor con el que se me queda dormido el hombro, es un dolor que sube a las cervicales. ¿Dónde está ese dolor? Y hacia qué zonas va, ¿de acuerdo? Luego, ¿cómo es? O sea, mejor vamos a ¿cuándo aparece ese dolor? Es decir, ¿con qué movimientos aparece? ¿O en qué momentos de reposo aparece? Si aparece en movimiento, ¿con qué ejercicio aparece? ¿Aparece con la sentadilla? ¿En qué rango de movimiento aparece? ¿Con qué carga aparece? ¿Cuándo aparece cuando voy rápido, cuando voy lento? Es decir, tener muy claro con qué movimiento está apareciendo, en qué rango está apareciendo, con qué carga está apareciendo y si la velocidad es un factor que influye. Y luego también, chicos, pensad en cómo aparece, porque hay veces que el dolor aparece cuando hago una sentadilla, aparece de esta manera, cuando hago un salto, aparece de esta otra manera. Entonces, fijaos bien en los distintos momentos en los que aparece y si es el mismo dolor. Es decir, si tiene distintas intensidades o si aquí aparece a punta de dedo, pero después de entrenar me duele en todo el hombro, puede que varíe un poquito ese dolor. Entonces, pensad con qué movimientos aparece, si aparece en reposo, en qué momentos de reposo, después de entrenamiento, durmiendo, por la mañana cuando me levanto, es decir, tener muy claro en qué momentos aparece y cómo es ese tipo de dolor. ¿Es un dolor fuerte? ¿Es un dolor difuso? ¿Es un dolor que va y viene? ¿Es un dolor justo aquí, a punta de dedo? Es decir, ¿cómo es ese dolor en cada situación? Punto número 3. Quiero que puntuéis del 1 al 10 cómo es ese dolor cuando está apareciendo en vuestra escala subjetiva de intensidad. ¿Cómo es ese dolor cuando estoy haciendo la sentadilla? ¿Cómo es ese dolor en la cadera cuando me paso el foam roller? ¿Cómo es ese dolor en la cadera cuando me levanto por la mañana? En los momentos en los que aparece, voy a puntuar del 1 al 10 la intensidad de ese dolor. Y punto número 4 y 5, chicos, esto es fundamental porque a vosotros os va a dar mogollón de pistas sobre lo que tenéis que hacer y lo que no tenéis que hacer. Es decir, ¿con qué empeora? Puede que me haga una sentadilla y me aparezca ese dolor, pero luego no empeora, no va a más. Pero a lo mejor en el momento en el que tengo que hacer un box jump o tengo que hacer burpees, me empeora después del entrenamiento. Yo qué sé, por ejemplo, o con el hombro. Me empeora cuando paso mucho tiempo tumbado sobre el hombro. Me empeora cuando hago ejercicios de elevación lateral. ¿Con qué empeora? Y luego, ¿con qué mejora? Que eso también nos da muchas pistas, porque al final tenemos que quitar lo que empeora y mejorar lo que hace que eso mejore. Entonces, ¿qué mejora? Un masaje mejora el calor, mejoran los estiramientos. ¿Qué es lo que hace que eso mejore? Entonces, tenerlo muy claro, de manera que podamos meter más de aquello que hace que tenga buenas sensaciones y meter menos de aquello que hace que tenga peores sensaciones. Luego, la hora de la verdad. Esta es la hora de la verdad y tenemos que ser honestos con nosotros mismos y sinceros. Es nuestra lesión y nos digan, yo como fisio puedo decirle lo que sea al paciente, pero al final el paciente es el que mejor se conoce y es el que sabe cómo está su cuerpo y cuáles son las sensaciones que está teniendo que son buenas y que son malas. Entonces, vosotros conocéis vuestro cuerpo mejor que nadie y ahora lo que toca es aprender herramientas para gestionarlo mejor. Siempre tenemos que consultar a los profesionales sanitarios, a nuestros entrenadores que nos guían, a nuestros fisios, a nuestros médicos, pero no os desconectéis de las sensaciones que tenéis de vuestro propio cuerpo. Y para saber asociarlas a factores fisiológicos que nos están empeorando o factores biomecánicos o factores externos, tenemos que ser honestos en estos 7 puntos. ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Hay algo que podemos mejorar? ¿Cómo estamos comiendo?
¿Hay algo que podemos mejorar en nuestra nutrición? Estamos viviendo un momento de estrés. ¿Cómo es nuestra movilidad? ¿Tenemos desequilibrios musculares de un lado y del otro? ¿Cómo es este volumen de entrenamiento? ¿Cómo nos está sentando? ¿Tenemos alguna carencia en nuestra técnica que tengamos que mejorar? Si tenemos muy claro estos 7 puntos y podemos encontrar algún punto en el que podamos trabajar, nos va a ayudar mogollón. Entonces, sed honestos porque al final es vuestro dolor y es vuestra lesión. Y la clave está en vosotros. Entonces, revisad sueño, nutrición, algún problema a nivel de estrés que tengáis que aprender a gestionar mejor, alguna limitación de movilidad, algún desequilibrio muscular. Por ejemplo, imaginaos una persona que se haya operado hace 2 años de un cruzado anterior y que por lo tanto sabe que hay una pierna con la que su isquio no funciona tan bien con la otra, o cuádriceps, lo que sea, y sabe que tiene esos desequilibrios musculares. Pues igual esta lesión es una oportunidad para ponernos a trabajar esas debilidades. Lo mismo con el volumen de entrenamiento. Puede ser que ahora que hemos empezado el curso o que ha pasado lo que sea, tengo más trabajo, no descanso igual de bien y por lo tanto la hora y media, las 2 horas de entreno que estaba haciendo durante el verano, de las que podía recuperar, ahora no puedo, son demasiadas. Y entonces ese exceso de volumen más bien la falta del descanso que yo necesito, está generando un sobreentrenamiento. Entonces, seamos honestos con, ¿es ese el volumen de entrenamiento que yo necesito? Y luego, ¿hay alguna carencia a nivel de la técnica que tengo que mejorar? Eso es lo más fácil, porque además es cuestión de aprender. Y si estamos aquí, que más está un poco orientado hacia el detalle CrossFit, nos encanta aprender cosas nuevas, nos encanta mejorar. Entonces, es una oportunidad, puede que sea una oportunidad para mejorar nuestra técnica. Y ahora, vamos a diseñar nuestro plan de acción. Vamos a hablar de las primeras 2 semanas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en las siguientes 2 semanas? Porque ya hemos visto que la semana 3 y 4 cada uno va a tener sensaciones totalmente diferentes y las vais a tener que gestionar vosotros mismos. Entonces, ahora mismo vamos a diseñarnos un plan para la semana 1 y 2. Paso 1. Chicos, ¿cuáles son los ejercicios prohibidos de las primeras 2 semanas y cómo los vamos a escalar? ¿Os acordáis todo lo que hemos dicho antes de qué zona del cuerpo molesta, cómo aparece y cuándo aparece? Pues ahora eso es lo que nos va a dar pistas sobre los ejercicios que tenemos prohibidos en las primeras 2 semanas. Y tenemos que ver cómo los vamos a escalar. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al box y vemos que todo el mundo va a hacer pull-ups o vemos que todo el mundo va a hacer jerk, vamos a querer entrenar como hace el resto. Entonces, vamos a intentarlo, nos vamos a hacer daño, nos vamos a frustrar, nos vamos a ir a casa sin una buena sensación y el día siguiente no vamos a poder volver a intentarlo. Entonces, vamos a ser disciplinados con nosotros mismos y para no caer en esa espiral, vamos a tener clarísimo cómo vamos a escalar. A lo mejor no sabemos el entrenamiento de las próximas 2 semanas, pero podemos verlo por la mañana. Antes de llegar al box, yo tengo muy claro cómo voy a escalar. O, en el caso de que yo no sé cómo escalar y me lo tiene que decir el entrenador, habla con tu entrenador o con tu entrenadora. Y le dices, mañana cuando llegues al box, mira, he ido a este webinar con Ana de PhysioWatch y he decidido que me voy a tomar las siguientes 2 semanas como paréntesis para recuperarme del hombro, porque estoy harto de que me duela el hombro, así que mis siguientes 2 semanas van a ser tranquilas y necesito escalar. Y necesito que me enseñes o que me digas cómo tengo que escalar en estos ejercicios, porque estos ejercicios no los voy a hacer en las siguientes 2 semanas. Tenedlo muy claro para que tengáis un plan de acción y no dudéis. Creo que hay una parte súper importante en
volver al entrenamiento y volver con ganas y recuperar esa motivación por entrenar. Cuando estamos con dolor y cuando llevamos mucho tiempo con dolor y lesionados, al final nos frustramos, no estamos avanzando entrenando, no estamos entrenando a gusto, estamos con miedo de hacernos daño. Entonces, estas 2 semanas, tomámoslas como un respiro para reconciliaros con el entrenamiento y para permitir que vuestro cuerpo se recupere y se regenere y dejar de estar todo el rato pidiéndole y ahora le vamos a dar descanso, que es lo que necesita. Así que, ejercicios prohibidos y escalados. Paso número 2. Si sabemos que tenemos limitaciones de movilidad, limitaciones de estabilidad, o no lo he puesto aquí, alguna discrepancia a nivel de la activación de la musculatura de un lado o del otro, por eso, por una operación antigua, por lo que sea, es el momento de ponerse manos a la obra y de mejorarlo. O bien, si sabemos que tengo un problema de técnica, igual si me duele el hombro, no es el momento de mejorar la técnica del snatch, pero es el momento de ponernos manos a la obra y mejorar nuestras debilidades. Entonces, quiero que te hagas un plan durante las siguientes 2 semanas de trabajar sobre esa movilidad o sobre esa limitación de estabilidad o sobre esa discrepancia a nivel de la fuerza de un lado y del otro, para que hagas 2 o 3 días a la semana. Tenemos en mi canal de YouTube, en el challenge de movilidad, tenéis ejercicios de movilidad para la columna, para la cadera y para el hombro. Así que vais ahí, os veis las sesiones, os cogéis si queréis, no hace falta que hagáis enteras, cogéis 3 o 4 ejercicios y os organizáis vuestras sesiones de movilidad 3 días a la semana. 3 días la primera semana, 3 días la segunda semana. Que tenemos un problema de dolor lumbar. Vamos a trabajar la movilidad de cadera y vamos a trabajar la activación del abdomen. Lo mismo, no hace falta que sea 1 hora de movilidad, ¿eh? Aunque me hagáis 20 minutos de movilidad, me vale. Vamos a trabajar, ¿qué hay dolor lumbar? Vamos a trabajar la movilidad de cadera, la movilidad de espalda, vamos a trabajar la activación del abdomen. Pero vamos a ponerle remedio a aquellos puntos débiles que tenemos, ¿vale? 3 días a la semana. Y paso número 3. Aquí, chicos, el pequeño mini test de la hora de la verdad, vamos a ponerlo en práctica. Y no os voy a pedir que lo corrijáis todo de golpe porque creo que no sería realista, pero vamos a elegir solamente uno. Y vamos a centrarnos en los factores fisiológicos que hemos dicho antes. O bien a nivel del sueño, o bien a nivel de la nutrición, o bien a nivel de la gestión del estrés. Yo no soy psicóloga, pero ¿cómo podemos gestionar mejor el estrés? A lo mejor para una persona es escribir, a lo mejor para una persona es meditar, a lo mejor para una persona es salir a pasear por la tarde, media hora, o por la mañana. Incorporar aquellas herramientas, aquellos hábitos que vayan a marcar una diferencia en esos factores fisiológicos. Sueño, nutrición y gestión del estrés. Porque necesitamos que nuestro sistema inmune esté a tope para recuperarnos de esta lesión. Y por último, pasadas estas 2 semanas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos a día 10 de septiembre, pues esto lo vamos a hacer el 25 de septiembre. Esto es lo que vais a hacer el 25 de septiembre. Vamos a escribir otra vez qué zona del cuerpo me molesta, cuándo aparece ese dolor y cómo aparece. Vamos a reevaluarlo sin mirarlo de antes, porque si no sería hacer trampa. Vamos a reevaluar del 1 al 10 cómo es ese dolor y vamos a volver a ver con qué empeora y con qué mejora. En el caso de que estéis preparados para seguir a la semana 3 y 4 que describíamos anteriormente, adelante, incorporar ROM y meterle un poquito de carga. ¿Que todavía no estáis preparados para pasar esa fase? Repetimos, no pasa nada. Repetimos la fase 1 y 2, la semana 1 y 2. Seguimos entrenando sin dolor, seguimos haciendo el trabajo de estabilidad y de movilidad que necesitamos y seguimos trabajando en ese factor fisiológico que va a hacer que nuestro sistema inmune trabaje mejor.
Y eso es todo, chicos. Muchísimas gracias a todos por haber estado tan atentos, por estar aquí, por pasar un jueves por la noche aprendiendo y interesados en recuperaros mejor. Y vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Rosalí. Voy a dejar de compartir la pantalla. A ver. No sé si os veis. Gracias a todos, chicos. Gracias, Rosalí. Gracias a todos. Voy a dejar de compartir. Vale. A ver, voy a leer. Aquí. Voy a leer vuestros comentarios. Gracias, Rosalí. Gracias, Jessica. Gracias, Vanessa, Paloma, Marcos. Nos vemos, Ángel y Movement. Salo. Sumerame a la charla. Me alegro de que te haya gustado. Sergio dice, haciendo mi evaluación, mi dolor de hombro es en la parte de atrás cuando hago, por ejemplo, cuando realizo un levantamiento lateral. También cuando hago push-ups. Ok. Pues yo te recomiendo, Sergio, has ido ya al fisio. Lo primero que tienes que hacer es ir al fisio. Lo primero de todo. Y a continuación, el plan que hemos hecho la semana 1 y 2, tienes que tener muy claro qué es lo que te está molestando y cómo lo vas a escalar. Cuáles son los movimientos que no vas a hacer. Gracias, Marta. Muchísimas gracias por compartir tanto. Un placer, chicos. Me encanta dar este tipo de charlas. Me gusta un montón. Sergio, dime si te he contestado la pregunta. Y si tenéis cualquier otra pregunta, chicos, dadle caña. Se nos ha pasado 1 hora y media, increíble. Se ha pasado volando. Vamos a... Venga, nos quedamos 5 minutillos, 5 minutos de preguntas o lo que tengáis y lo vemos. Lucía dice, gracias Ana, como siempre estupenda. Muchas gracias, Lucía. En mi caso, después de ir al fisio me dijo que tengo una descompensación entre deltoides y bíceps. Y al hacer press o thrusters, pues duele. Ok. En ese caso yo te diría, 1, si puedes llamar a tu fisio y le dices, le preguntas qué ejercicios tienes que hacer para corregir eso. Porque está bien saberlo, pero es importante que sepas cómo corregirlo. Entonces, deja de hacer esos press, deja de hacer esos thrusters durante las primeras 2 semanas y si has ido al fisio y tu fisio te ha dicho que existe ese factor que es el que está afectando a tu hombro, que te mande esos ejercicios para hacer 2 o 3 días en semana y ponerte manos a la obra con ella. Sergio dice, si por el momento como estamos en cuarentena no he podido ir al fisio, pero estuve haciendo ejercicios de movilidad sin cargar por ahora. Muy bien, Sergio. Guay. Prueba también mañana, para los que... Mañana no, la semana que viene voy a sacar un vídeo a YouTube sobre una descarga del hombro. Así que esto también os puede ayudar cuando notéis mucha tensión a nivel de los hombros, aparte de ir al fisio, si podéis hacer un trabajo extra para relajar toda esa musculatura antes de iros a dormir o después de entrenar. Yo creo, Sergio, que eso te va a venir guay. Así que el jueves de la semana que viene vas a tener el vídeo para que hagas esa descarga.
Salo dice, ¿podría ser por tener malas posturas, por manías que se cogen en la postura al trabajar? Siempre tengo los hombros hacia adelante. La postura afecta a nivel de que cualquier postura que es mantenida en el tiempo acaba siendo perjudicial, porque acaba debilitando esa musculatura o acaba creando descompensaciones en el que el músculo se tiende a rigidificar de estar tanto tiempo quieto. Entonces, puede que sea la postura, yo te diría que es más bien el hecho de que pases muchas horas en la misma postura. Levántate siempre que puedas, ponte de pie, muévete y cuanto más fuerte estés, si lejos de las horas que pases en la silla, si luego haces tu trabajo de entrenar, de estar fuerte, de tener una espalda fuerte, de tener un abdomen fuerte, unos hombros fuertes, eso va a limitar que luego cuando vayas a pasar muchas horas sentada, eso te afecte. Así que puede ser, sin lugar a duda, el hecho de estar muchas horas sentada te va a afectar. Entonces hay que pensar en lo que se puede hacer, que es intentar levantarte lo más posible y ponerte a entrenar, a estar fuerte y evitar que las articulaciones, pues que tú puedas estar fuerte en una posición en la que tengas la espalda recta, que no estés todo el rato yendo a estar en flexión con el cuello adelantado, sino que seas capaz de cambiar de postura, de tener una buena movilidad, de estar fuerte de aquí, de no quedarte como encogida. Gracias a ti, Lucía, gracias Sergio, gracias Salo. Pues nada, chicos, ya son las 9:01, wow. Y nada, me despido. Que muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haber pasado esta hora y media escuchándome. Gracias a todos por vuestras preguntas y por compartir con todos vuestra experiencia. Gracias, Encarni. Gracias, Esther. Gracias, Lucía. Y voy a subir ahora este vídeo a YouTube. Os voy a pasar el enlace a todos, porque me hicisteis vuestro mail para preguntaros. Entonces, a todo el mundo que me dio el mail le voy a pasar el enlace. Y ya sabéis que si tenéis cualquier consulta en el futuro o si me encantaría, chicos, que el 25 de septiembre, que en 2 semanas me contaseis ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal han ido esas 2 semanas sin hacer ningún ejercicio con dolor? Me encantaría. Así que si habéis decidido hacerlo, escribidme el 25 de septiembre por Instagram, escribidme un privado y me decís, yo estuve en la charla y esto es lo que he hecho y ahora me va súper bien o todavía me duele. Lo que sea, me lo contáis. Estaré encantada de escucharlo. Y nada, os mando un abrazo muy grande. Y seguimos en contacto por Instagram, Physiobots, y por el mail ana@physiobots.com, por la página web physiobots.com. Ha sido todo un placer. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.